Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión vamos a ver gráficos de control. En lo particular vamos a ver el gráfico P de la materia de administración de producción en el tema de control estadístico de la calidad. Bien, el gráfico P hace referencia a los atributos, es decir, trabaja con el porcentaje de unidades defectuosas en relación al tamaño de la muestra o del lote analizado. Ok, entonces este gráfico P nos hace referencia a los atributos, es decir, si es defectuoso o no es defectuoso. Este tipo de gráfico no necesariamente maneja una muestra constante. Se basa en las propiedades de la distribución de probabilidad binomial que mide el número de éxitos y fracasos, no conformidades en este caso, en una serie de eventos independientes. Ok, el gráfico P tenemos N, donde es el tamaño de la muestra o el número de observaciones del subgrupo, o el tamaño del lote. P testada, que es el promedio de las proporciones no conformes, y se calcula dividiendo el número de no conformidades entre el total de las observaciones. Ok, aquí tenemos un ejemplo de la gráfica P de defectuosos, en donde tenemos definido nuestro límite de control superior, nuestro límite de control central y nuestro límite de control inferior. Esas son las fórmulas para calcular cada uno de ellos y vamos a hacer un ejemplo práctico en Excel. Bien, tengo aquí el número de muestras de 24 muestras. Y tengo de estas 24 muestras fueron tomadas o se está simulando la toma de lotes de diferentes tamaños. Vean, yo le puse ahí una fórmula para que me genere un aleatorio entre 85 y 100 unidades del número de lote o del tamaño del lote. ¿Ok? Entonces vemos que obviamente cada vez que cambiemos un valor, esta fórmula de aleatorio nos va a generar un valor nuevo. Y también para los defectuosos le generé una fórmula de aleatorio que me genere entre 0 y 20 defectuosos. Y vamos a ver cómo se comporta nuestra gráfica P. Esto, bueno, pues obviamente no es la realidad, es simplemente para fines meramente didácticos, ver cómo se va a mover la gráfica ahorita que la generemos en base a esta generación de números aleatorios. Obviamente, pues nosotros en la realidad tenemos que tomar nuestras muestras y ver y contabilizar realmente el número de defectuosos de cada uno de los lotes que nosotros analicemos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. El porcentaje no conforme. Eh, Realmente este porcentaje no conforme es el que vamos a medir. Entonces lo vamos a calcular directamente entre el número de defectuosos dividido entre el tamaño del lote del cual se extrajeron estos defectuosos. Ok, aquí le voy a dar doble clic y ya obtengo el porcentaje no conforme de cada una de las muestras. Bien, para generar mi límite inferior, mi límite central y mi límite superior, aquí le voy a corregir, voy a generar primero el límite central. El límite central, aquí me está diciendo que es P testada, y P testada es igual a la sumatoria de los defectuosos entre la sumatoria del número de observaciones. Vamos a ver, entonces le vamos a poner un igual y le pongo suma y voy a poner la suma de los defectuosos entre la suma de las observaciones. Le voy a dar enter y ahí me aparece el valor de P testada, y este valor de P testada es el valor del límite central. Entonces voy a tomar este valor y lo voy a fijar con F4.
le doy, bueno, no le doy doble clic, simplemente lo voy a arrastrar y me genera el mismo valor para todas las muestras. Ok. Eh, es importante recalcar que en otros gráficos el tamaño de las muestras puede ser constante. Entonces, en este gráfico de proporciones de unidades defectuosas, vemos que los tamaños de los lotes no son iguales. Por eso en las fórmulas tenemos dividida al promedio de estas proporciones no conformes o proporciones de defectos entre n. Este n es el número o el tamaño del lote, el tamaño o el número de observaciones de la muestra. Bien, vamos a ver que en este caso el límite inferior, pues obviamente no va a ser igual para todas las muestras. Va a depender del tamaño de las observaciones, del número de observaciones. Bien, vamos a poner aquí que el límite inferior va a ser igual a p testada o al límite central menos 3 veces la multiplicación de la raíz entre este mismo valor del límite central que va a multiplicar a, a 1 menos otra vez este valor. O sea, al final es el porcentaje el porcentaje de no conforme multiplicado por el porcentaje de conformidad, es decir, los defectuosos contra los no defectuosos, y todo esto va a estar dividido entre el tamaño de la muestra o el tamaño del lote. Y le vamos a cerrar el paréntesis de la raíz y le ponemos enter. Bien, aquí bueno, ya encontramos el límite inferior, le voy a dar doble clic y vamos a ver que encontramos por ahí valores negativos. Es importante decir que no podemos tener unidades o porcentajes negativos de unidades defectuosas. Podemos no tener unidades defectuosas, es decir, podemos tener 0 defectos y el porcentaje de no conforme o de productos defectuosos sería en este caso 0. Entonces vamos a validar esta fórmula para que en el caso de que el límite inferior sea negativo, el límite inferior lo convierta a 0. Entonces lo único que tengo que hacer es validar esta fórmula. Si esta fórmula es menor que 0, entonces le vamos a poner que sea igual a 0. Y de lo contrario, si no es menor a 0, pues le voy a dejar la misma fórmula. Le doy enter. Y la aplico. Y veamos que en todos los lugares, ahorita que me aparece 0, la muestra iba a ser, el límite inferior iba a ser negativo, pero nosotros ya ajustamos para que el límite inferior en este caso sea 0. Recordemos que el límite inferior nos lo está generando en base al tamaño de nuestro lote. Lo mismo vamos a hacer para el límite superior, pero en este caso nada más vamos a poner la muestra, aquí no tenemos que validar que sea negativo. Nada más le voy a cambiar la misma fórmula, pero le voy a poner ahora que sea más en vez de menos. Le voy a dar un doble clic. Ok, aquí ya tenemos nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Ahora lo que tenemos que graficar es este porcentaje no conforme, el límite inferior, el límite central y el límite superior. Entonces voy a seleccionar estas 4 columnas y voy a insertar un gráfico de líneas y veamos que aquí ya me genera mi gráfico. Voy a poner por aquí. Voy a hacer un poquito más grande, solo un poco más pequeño, nada más para que lo podamos ver. Ahí está. Ok.
Entonces, nada más le vamos a dar un poquito de formato y vamos a reducir, por ejemplo, para que no se pierda, le voy a poner uno de un punto, el tamaño de la línea de un punto, y aquí el tamaño de la muestra también le voy a poner que sea de un punto y tal vez lo pongamos en rojo. Ok. Bien, entonces aquí podemos ver que los datos, hay algunos datos que se encuentran fuera de control. Es decir, vean, estamos midiendo porcentajes. Al final, eso es lo que estamos midiendo. Veamos, aquí podemos cambiarle el tipo de datos, o aquí el tipo de datos, porque son porcentajes. Y y vean, para que el gráfico nos lo ilustre mejor. Aquí tenemos dos puntos en la muestra 19 y la 23 en donde la gráfica nos muestra que se salió de control inferior, se salió del límite inferior. Nos muestra un porcentaje de 0% de productos o de unidades defectuosas. Pareciera que pues es benéfico para nosotros que no tener unidades defectuosas. Pues sí, realmente es algo muy bueno no tener unidades defectuosas. Sin embargo, el problema viene en que cómo es que pasamos de 0 defectuosos en la muestra número 19 y en la muestra 21. Bueno, en la 20 nos vamos a un poquito más de que estará como el 14%, el 13.21% de unidades defectuosas. Y para la muestra 21 superamos el 20% de unidades defectuosas. Es decir, cómo pasamos de 0 defectuosos al 21% de unidades defectuosas. Entonces ahí tenemos, ahí no, lo que nos está indicando este gráfico. Voy a cambiar el nombre, por cierto. Lo que nos indica el gráfico P es que tenemos el proceso fuera de control, tenemos un proceso fuera de control. Le voy a apretar la tecla F9 para cambiar los datos. Vean, cambiamos los datos de los porcentajes o de los valores, perdón, tanto tamaños de muestras como y vamos a ver cómo van cambiando los datos. Obviamente, bueno, pues metemos una cantidad de defectuosos importante porque le estoy dando que vaya de 0 hasta 20. Si yo modifico el número de defectuosos, que no sea aleatorio, que no sea un aleatorio que me genere tantos defectos, le voy a poner, por ejemplo, 10 y voy a modificar a todas las celdas y veamos que ahí ya empezamos a tener pues un poquito más de control en las gráficas o en la gráfica. Voy a generar otros números y veamos, ¿no? Ahí está, todo se encuentra dentro de control. Ok, entonces ya todo está dentro de control. Bien. Voy a llevarme estos valores para Minitab, para ver cómo lo genera el software Minitab. Y bueno, simplemente voy a copiar estos dos. Sí tendría que copiarlos y pegarlos aquí mismo para ya estar evitando que se cambien los valores con este aleatorio. Y bueno, esa es la gráfica que me generó ya con estos valores últimos. Voy a llevarme estos valores a Minitab. Aquí lo tengo abierto. Voy a pegar las celdas. Ok, traje el tamaño del lote y el número de defectuosos. Y voy a generar el gráfico de control
Esto va a ser por atributos y el gráfico va a ser el gráfico P. Ok, aquí me aparece el porcentaje defectuosos. Le voy a poner que el de las variables va a ser el de defectuosos y aquí el tamaño de sus grupos. Aquí me dice ingresar un número o la columna que contenga los tamaños. En este caso le voy a decir que es esa columna y le voy a dar aceptar. Voy a dejar que trabaje Minitab y obtenemos la gráfica. Y aquí nos manda un mensajito que las pruebas se realizaron con tamaños de la muestra desiguales. Muy bien, voy a copiar la gráfica y me la voy a llevar aquí a Excel. ¿Ok? De tal manera que observo la gráfica y me doy cuenta de que, bueno, pues es exactamente la misma gráfica que nosotros generamos en Excel y de esta manera podemos construir la gráfica o el gráfico P en Microsoft Excel. Bueno, es todo por el momento. Nos vemos en la próxima. No olviden darle like al video si fue de su utilidad o de su agrado. Hasta luego.